Y bueno, pues hoy comenzamos una nueva serie que que se llama El lenguaje de lo divino. Y bueno, esta es una serie exploratoria, ¿verdad? Con el tema que estamos ahorita durante la Pascua, que siempre es un buen tema de reflexión, un buen momento para reflexionar sobre lo que pensamos, sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestro yo espiritual. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con el tema de los 3 rostros de Dios. Y bueno, para esto voy a empezar con un cuento hindú que muchos de ustedes han escuchado, que es acerca de 6 sabios ciegos, ¿verdad?, que ellos siempre estaban discutiendo, ya saben, sobre la verdad de la vida, muy filosóficos. Si ustedes tuvieron filosofía en la escuela, pues siempre hablaban de todas estas disertaciones, ¿verdad? ¿Qué será, no será, sí será? Y bueno, pues como ellos no veían, un día estaban figurándose cómo será el elefante, ¿verdad? No lo conocían y pues ¿cómo será? ¿Y cómo será un elefante? Pues será grande, será chiquito, será de este tamaño. Y bueno, pues se van a explorar junto con sus cuidadores y salen a la calle y bueno, pues de repente se encuentran allá en la India un elefante en la calle. Y bueno, pues tienen la oportunidad entonces de experimentar este elefante. Entonces el primero va y le toca un costado del elefante y dice, los elefantes son sólidos, son como una pared. Un elefante es como una pared. Bueno, pasa el segundo y va y le toca la trompa, ¿verdad? Y dice, no, los elefantes son como una serpiente grandota, son igualitos a una serpiente grandota. Y luego va el tercero y le toca, ¿verdad?, el colmillo. Dice, no, los elefantes son puntiagudos como una lanza y son filosos. Bueno, y ahí va el cuarto y le toca una pierna al elefante. Dice, no, esto más bien parece un árbol, así grueso, con cierta corteza, yo creo que ha de ser un árbol. Y por último, ¿verdad?, va uno y le toca la cola. Dice, no, un elefante parece una soga vieja. Y empiezan a discutir cada uno, no, que es una soga, que es una pared, que es un tronco, hasta que el señor que viene arriba del elefante les dice, bueno, si ustedes dejan de discutir se darían cuenta que el elefante es todo eso y más, ¿verdad? Muchas veces estamos fijos en una idea y no queremos salir de ahí, ¿verdad?, de las diferentes perspectivas que tenemos. Entonces ahora es esa invitación a abrirnos a ver algo nuevo. ¿Qué me va a decir a mí este tema? Bueno, el planteamiento de los 3 rostros de Dios, de alguna manera, es un planteamiento que podemos ver que Jesús nos enseñó, no precisamente que lo encontremos en sus evangelios o demás, pero de alguna manera nos lo modeló. Jesús nos habló de un rostro infinito de Dios. Cuando Él salía, cuando Él veía la naturaleza, podía ver lo infinito que es Dios y lo vasto que es Dios, ¿verdad? Más allá de todo, Dios está aquí, Dios está en todo. Jesús también nos habló del rostro íntimo de Dios, esa relación íntima que tenemos a veces con Dios. Cuando Él se retiraba a meditar o se retiraba, ¿verdad?, a hablar con papá Dios, ¿verdad?, como en algunas veces lo vemos, que lo nombraba, que bien podía decir papá, Abba, con mucho cariño se relacionaba de una manera personal, ¿verdad? Ahora a veces decimos padre, madre. Entonces era el rostro íntimo de Dios. Y por último también nos habló del rostro interior de Dios, que es cuando Él reconoció que era una esencia, que era parte de la esencia de Dios que vivía dentro de Él y glorificó esa esencia para ir más allá, para expresarla, para irse a las alturas y poder dejar que ese ser divino en Él se expresara. Que a veces aquí lo llamamos, ¿verdad?, el Cristo interno, o llamamos el soy yo, o yo soy. Y bueno, yo creo que es importante hacernos a veces 3 preguntas. Ellen Davenport, quien es la presidenta de publicaciones de Unity, dice que deberíamos cada 5 años cuestionarnos sobre nuestro concepto de Dios. Nosotros cuando estamos en el seminario, en el último año,
tenemos que hacer mucha reflexión de qué es Dios para nosotros, qué o quién es Dios para nosotros. Porque esto es algo muy personal. La relación que tenemos nosotros con Dios o cómo nos relacionamos con el Espíritu va más allá de lo que yo oigo o de lo que me dicen que es, sino con qué resueno, y aquí yo estoy abierto a tomar nuevo, ¿verdad? Entonces es bueno a veces hacernos las siguientes preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? A veces lo hemos hecho tan grande, pero tan poco personal, que lo hemos puesto allá, ¿verdad? En las alturas, que es el Dios normalmente conocido por todas las tradiciones, el que decimos que está allá en el cielo, en lo alto, muy allá, el que nos imaginamos como una persona, ¿sí? Con barba, ¿cómo más? En una nube, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Por allá. Ese es tu Dios, que es tan grande, pero que no lo puedes alcanzar. O, ¿verdad? También tenemos al Dios. Tu Dios está tan cerca de ti como lo crees, ¿verdad? Es otra pregunta. ¿Qué tan cerca yo me siento de Dios? A veces el concepto de que Dios está en las alturas, pues me deja fuera de eso, ¿verdad? Yo no puedo sentirme exactamente cerca de Dios. Entonces, ¿qué tan cerca es tu relación? ¿Qué tan cercano está tu Dios a ti? Y la tercera pregunta, ¿verdad? ¿Es tu Dios suficiente? Tú ves a Dios como ese Dios infinito del que hablamos normalmente aquí, que se encuentra en todos, que está aquí, que está allá, del que somos parte, ¿o no? ¿O me excluyo en ciertas ocasiones? Esos son 3 cuestionamientos que de vez en cuando nos tenemos que hacer, en dónde yo estoy con relación a mi ser, ¿verdad? Divino, a mi ser espiritual, a Dios y mi relación con ese Dios. Y para esto también hoy vamos a explorar 3 filosofías o teologías que de alguna manera también nos harán un poquito de reflexión, ¿verdad? Y tenemos primero el teísmo, ¿verdad? Que el teísmo precisamente se refiere a ese Dios que está lejos, ese Dios que se parece a nosotros, ese Dios que todos más bien relacionamos con un hombre, grandote, así yo me imagino a Zeus, lleno de nubes, ¿verdad? Así con el rayo en la mano, listo y preparado para hacer justicia, que me está viendo a todas horas, a ver cómo me porto. Decimos me cuida, pero ese me cuida me suena así como que nomás está poniendo los tachecitos, sí, ¿no? Ese Dios que yo me imagino a veces que un día va a amanecer de malas y chas, se va a acabar el mundo, porque se enojó, porque está enojado. Eso es lo que nos muestra el teísmo y bueno, principalmente lo vemos reflejado en algunas de las religiones. Después tenemos, ¿verdad?, el panteísmo. El panteísmo es cuando vemos a Dios en todo, lo vemos como el universo, y Dios y el universo es lo mismo, y Dios es todo, y todo es Dios, ¿sí? Lo vemos así, en la naturaleza, ¿verdad? Entonces de vez en cuando también decimos, bueno, pues yo puedo adorar o alabar el árbol porque Dios es el árbol. Pero luego tenemos una tercera filosofía que es el panentismo. Y esa sí nos habla de que Dios es infinito, está en todo lugar, aquí, adentro, afuera, pero además es inminente y trascendente. ¿Y qué significa que es inminente y trascendente? Inminente es que tiene una esencia en todo y todos tenemos una esencia en este Dios, en este ser, ¿sí? Y que es trascendente es que aparte de estar en mí, está en todo lo demás y está en constante evolución, no está estático. No está estático, no está nada más allá, sino está aquí, allá, en mí, arriba, abajo, en un lado y en el otro.
¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre uno y el otro? Sobre todo en los últimos dos, en el panteísmo, ¿verdad? Y en el panenteísmo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el panteísmo decimos que Dios es todo, pero en el panenteísmo decimos que Dios está en todas las cosas, pero no, las cosas no son Dios. Entonces Dios está en mí, Dios vive, se mueve y se experimenta en mí, pero yo no soy Dios, yo tengo la esencia de Dios. Y todos tienen la esencia de Dios, pero Dios es tan grande, tan vasto y tan suficiente que no puede caber nada más aquí. ¿Sí? Y es un poquito acerca de nuestra filosofía, de cómo nosotros nos inclinamos a ver ese infinito, que ni siquiera podemos denominar con una palabra porque lo seguiríamos limitando. Pero volvemos de nuevo a esto de los rostros de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el bueno? Yo creo que es un poquito jugar con estos rostros de Dios a como yo los necesito. Aquí es bueno darnos cuenta que Dios no está contenido en una persona, que Dios no es un Dios antropomorfo que tiene la figura humana, sino es más, y eso a veces me cuido un poco y trabajo con Migdalia en cuestión de la música, de que lo hagamos más grande, ¿verdad? Que quitamos a veces los ojos, las manos, o sea, en lo posible, para darnos cuenta de que es tan vasto y tan grande, ¿verdad? Que no se puede contener en una persona. Pero ¿qué tal? Hay veces tenemos días de platicar con Dios, ¿o no? ¿No les ha pasado? Con Dios o con Jesús. Y entonces lo necesitamos, ¿verdad? Personal, en el rostro íntimo. Pero yo sé que el infinito también está dentro de eso. Y entonces sí, ¿por qué no? Porque no se va a valer que yo platique con ese ser. Simple y sencillamente ya no lo limito solamente a eso. Pero sí, hay necesidad a veces de ir, de meditar, de platicar, de desahogarnos, de llamarlo padre, madre, papá. Y también verlo en todo lo maravilloso que es, como hablábamos del panteísmo, que normalmente está asociado con las filosofías o religiones orientales. Verlo en todo lo que es, en toda la naturaleza, en todo lo bello, en cada uno de nosotros. El rostro de Dios también infinito, ¿verdad? Que está en todo, que está en el ello, en la tercera persona. ¿Sí? El rostro íntimo está en la segunda persona cuando hablamos del tú, ¿verdad? Allá. Y tenemos el rostro interno, que es el yo soy, del que nos habló Jesús, cuando nos decía, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida. Quien me ve a mí ha visto a mi Padre, ha visto a Dios. Él no hablaba desde la persona de Jesús, sino desde ese Cristo que se encuentra en todos. Desde ese Cristo que en esta serie también lo vamos a ver, desde ese Cristo cósmico que trasciende más allá de la persona. ¿Sí? Jesús no estaba hablando por Él mismo, sino por eso, por decirte, hey, tú también tienes esa presencia crística, que tú también la puedes abrazar, tú la puedes reconocer, te puedes reconocer y verte dentro de Dios. Como nos dice el primer libro de Juan, ¿verdad? En el capítulo 4:13 nos dice, en Él permanecemos, en Él estamos, en Él quien nos dio su Espíritu, quien ha dejado una huella en nosotros, porque es nuestro Creador, es todo. Está dentro de cada uno de nosotros. Y ahí está esa responsabilidad de ver yo qué hago con este conocimiento. Yo qué puedo hacer con esto. Dios en su infinito, cuando vemos el rostro infinito de Dios, es un rostro tan vasto,
Cada vez conocemos más y más y más estrellas. Lo que llamamos universo, ¿verdad?, se queda corto. El Dios del teísmo se queda corto. Porque no podemos decir que Dios está contenido en alguien. ¿Sí? Porque eso sería rebajar a Dios. Quitarle todo ese valor, quitarle toda esa suficiencia que es y que está. Y entonces nos toca ir desarrollando, ¿verdad?, este rostro interior al reconocernos, al vernos con ese Cristo, al vernos esa huella que ya tenemos, que ya está. ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la vemos? Los humanos estamos cableados para ser espirituales. Y van a estar de acuerdo conmigo, muchas veces no encontramos la puerta, muchas veces no nos resuena algo, muchas veces tenemos que llegar a una crisis, sabemos que algo nos falta, porque inherentemente estamos cableados al Espíritu. Entonces necesitamos encontrarle sentido a nuestra relación con Dios. ¿Sí? Necesitamos encontrar lo que nos resuene, lo que va sonando, va resonando en nuestro corazón, en nuestra alma, incluso muchas veces más allá de la mente. ¿Sí? Porque la mente es de conceptos. Y la experiencia de Dios es una experiencia. Y a veces no la vemos. Ese es el rostro que podríamos conocer más fácilmente, la experiencia de Dios, porque los humanos estamos capacitados para ello. Pero en nuestra conciencia, limitación de pensamiento, o yo diría las distracciones, no lo vemos. Estamos tan ocupados y luego andamos diciendo o no nos damos cuenta que andamos buscando exactamente esa conexión. Ahí andamos tan en nuestra búsqueda, que nos pasa como cuando andamos buscando algo en la casa y no les ha pasado que se nos olvidó que andábamos buscando. ¿Sí? ¿Verdad? Ay, que andaba yo buscando, ¿a qué me regresé yo aquí al cuarto? ¿Sí? Pues igualito, ¿verdad? A veces andábamos en la exploración de qué voy a buscar y en el súper quest del camino, y allá voy, y que al rato hasta se me olvidó que andaba yo buscando. Entre tanto y tanto, ¿verdad?, terminamos perdidos. Y ahí están esos tres rostros de Dios. Que no es que uno sea más, que uno sea menos, para utilizarlos de la mejor manera, para relacionarnos con Dios, para sentir si su Dios es cercano o no, ¿verdad? Si es lo suficiente, si es la suficiencia misma en su vida o no, ¿sí? Y qué tan dentro lo sienten. Que tan dentro se sienten conectados. Y pues realmente es el tema, ¿verdad? Que hoy los tengo muy pensativos, muy filosóficos, pero así vamos a venir a pensar y a reflexionar y a sacar nuestra propia teología. En el seminario le llamamos credo. El credo es personal, ¿verdad? Anteriormente en algunas tradiciones vemos que el credo hay que atajón, aprendértelo y decirlo, pero el credo lo vamos construyendo con nuestra relación con Dios, con nuestras creencias, con nuestra experiencia de Dios. Aquí en Unity decimos que respetamos todos los caminos espirituales y que todos son bienvenidos. Y no es mi imposición decirles lo que tienen que pensar. Sí, tenemos cierta filosofía y sobre esa vamos, pero donde quiera que estén, su camino es perfecto. Donde quiera que se encuentren, su camino es perfecto. Pero si además nos sentimos estimulados a crecer, a dar un pasito, a no quedarnos en la oreja o la cola o la pata del elefante, podríamos ver un concepto más grande. Incluso podemos apreciar otros caminos espirituales sin que necesariamente tengamos que andar de un lado para otro, pero podemos tener la belleza del todo cuando nosotros nos cuestionamos. Entonces esa es mi invitación,
Los dejo con tarea. Tendríamos grupos espirituales para la discusión. Me parece que ahora no hay. No, si hay. Si hay, bueno, pues ya tienen de qué hablar, porque ahora está muy jugosa aquí con Migdalia. No sé si haya grupo espiritual en persona, como estuve fuera. Pero pues pónganse las pilas, porque yo creo que hay mucho jugo para la discusión, ¿no? La discusión positiva. Pues la discusión positiva, el aportar, el yo dónde me voy acomodando, dónde me doy una extensión, un estiramiento, donde yo me he creído algo que ya ni siquiera me resueno con eso. ¿En qué momento yo puedo invitar también al rostro íntimo a ir conmigo? Yo lo invito, yo lo invito a que se suba conmigo. Quiero que sepa, cuando estoy allá abajo, digo, a ver, yo no voy sola, a ver, Jesús, Espíritu Santo, agárrame de la mano y ahí vamos. ¿Verdad? Momentos, hay veces de que, sí, yo no soy sola. Y eso es lo más importante, que en los tres rostros, que en cada momento entender que nunca estamos solos. Nuestro hermano José Ricardo se ha ido, pero simplemente ha cambiado de plano. Si nosotros vemos ese infinito que existe en Dios, podríamos verlo ahora, Él ahí, en ese infinito, en ese Dios que está en todo, como quizás ahora esté Él, y Él nos está acompañando aquí. En una meditación que tuvo Virginia, decía que ya oía la voz cuando Él decía, y comprendí el concepto tan vasto de Dios, del que siempre hablan. Yo creo que podemos sentirlo, podemos vivirlo, y con eso poder vivir vidas prácticas y positivas como decimos aquí, donde podamos estar viviendo esta experiencia en la cual nos estamos graduando, en la cual estamos evolucionando, dándonos unos a otros el apoyo y el camino. Y con esto yo los dejo, ¿verdad? Porque yo sé que dentro de cada uno de ustedes está esa esencia de Dios ya ahí, lista, preparada, ¿sí? Para seguir evolucionando, para seguirlos llevando a los lugares que ustedes sueñan que van a ir. Les recuerdo lo valioso que son por ser parte de esa esencia, de esa creación. Sigan brillando, y si no han brillado, pues pónganse las pilas, ese es el momento. Gracias. Gracias, y los invito. Ahí nos hace espacio de meditación. Respirando. Este rostro infinito de Dios en todo, en todos. Sintiendo esa calidez del rostro íntimo. Sintiendo esa presencia que nos arropa, que nos abraza, que nos sostiene. Hoy nos reconocemos en esa presencia amorosa, en ese espíritu de luz, de paz, de armonía, de todo aquello que no tiene palabras, que a veces lo denominamos amor, pero cualquier palabra se queda corta. Al respirar nos hacemos conscientes de que es esta presencia que nos respira. Que nos tiene aquí viviendo en esta experiencia de evolución, de amor, de comunidad. Hoy me reconozco universo, rostro infinito, rostro íntimo, Padre, Madre, como parte de ti, parte del todo. Y en ese reconocimiento, reconozco todas mis experiencias como parte de este caminar.
No hay una experiencia que no sirva para mi propósito mayor. Por lo tanto, valido cada una de ellas. Agradezco a cada una de ellas, cada experiencia, aun aquellas que he etiquetado de poco valor, vergonzosas, que no deberían suceder. Hoy retomo mi valor, que va más allá de mis experiencias físicas y la experiencia de este mundo. Hoy te siento, Espíritu, y me veo en ti. Y me puedo comprometer a darte vida, voz, presencia. Servicio. En mí y para todos mis hermanos. Hoy me veo y me siento como parte del Espíritu, parte de la creación infinita, la naturaleza, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo que nos enaltece. Lo agradezco. Doy gracias por cada una de mis experiencias, por este momento, por todos mis momentos de inspiración que vendrán, por mi relación espiritual. Y poco a poco me voy haciendo consciente nuevamente de mi cuerpo físico, de este cuerpo que por hoy habita ese rostro infinito, para hacerlo parte del rostro interno. Poco a poco respiro profundo y voy llenando de energía y de oxígeno mis piernas, mis brazos, mi cuello. Muevo un poco la cabeza. Y si me siento listo, ya puedo abrir mis ojos. Gracias.